Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de Carl Gustav Jung, el psicoanalista, presentado por José Antonio Vergara Vera y Itzia Margarita. Como objetivo de la presentación tenemos el recabar información tanto de la vida y biografía de Jung como teorías, conceptos, trabajos y aportaciones. ¿Quién es Jung? Carl Gustav Jung nació en 1875 y falleció en 1961. Fue un psiquiatra y psicólogo suizo conocido por sus contribuciones al campo del psicoanálisis y por su teoría de la psicología. La familia Jung. Jung se desarrolla en un contexto familiar y es posible que las vivencias infantiles vinculadas al contexto hayan tenido influencias notables en su posterior producción teórica. De un pastor protestante que formó parte del seno familiar de una ascendencia alemana y con tradición religiosa. Tempranamente se vincula con cuestiones religiosas y sagradas escrituras, costumbres. Por otro lado, también una personalidad marcadamente disociativa que determinó el carácter intuitivo de su hijo. La historia de Jung como un psicoanalista. Todo comienza cuando conoce a Freud en 1907 y comenzó su carrera como psiquiatra y trabajó en el famoso Blumhof del Hospital Psiquiátrico en Zurich, Suiza. Durante su tiempo allí estudió y trató a pacientes con trastornos mentales, los que permitió desarrollar algunas ideas sobre la psicología y la manera de línea del tiempo. Tenemos que en 1907 Jung conoce a Freud en un viaje a Viena. En 1909 viaja junto a Ferenczi y Freud lo nombra como presidente de la Asociación Psicoanalista Internacional. Sin embargo, en 1913, la divergencia teórica entre Freud y Jung hace que Jung cree su propia teoría que llama psicología analítica. Todo lo que tiene un comienzo tiene un final y tenemos que Jung conoce a Freud por la fascinación de la lectura de la interpretación de sueños y a Freud como queriendo nombrar a Jung como su príncipe heredero porque ve en él la posibilidad de expandir el psicoanálisis. Sin embargo, esto se rompe por diferencias teóricas. Ahora bien, tenemos que explicar cada una de las teorías y cómo éstas se unen, porque Freud nos explica que los sueños son nuestros deseos inconscientes y al ser conscientes serían reprimidos, esto porque son de naturaleza sexual. Sin embargo, Jung nos explica que los sueños nos dan una visión de nuestro inconsciente a través de imágenes y símbolos. Este no solo es de naturaleza sexual, sino también abarca otros aspectos. Estas dos teorías se unen en donde los sueños son ventanas a lo que va más allá de lo consciente. ¿Cuál era la misión de Jung? Explorar y comprender la naturaleza de la psique humana y sus procesos. La misión de Jung era explorar y comprender la psique humana en su totalidad, incluyendo tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. Creía que la psicología debía abordar no solo los problemas mentales y emocionales, sino también la búsqueda de sentido y la conexión con algo más grande que a uno mismo. La visión de Jung, ¿cuál era? La visión de Jung se caracterizaba por ser un enfoque holístico a la exploración de la totalidad de la psique humana, la integración de los aspectos conscientes e inconscientes y el reconocimiento de la conexión entre el individuo y el inconsciente colectivo. Su trabajo ha tenido una influencia duradera en la psicología y en la comprensión de la psicología en la experiencia humana, tanto en la inconsciente. También Jung escribió ampliamente sobre la metodología analítica y los lazos entre la psicoterapia y la creencia religiosa. Jung también introdujo ciertos conceptos, como lo es el arquetipo, el símbolo y la individualización. Sus investigaciones se centraron en el estudio de los sueños, la mitología, la religión y la alquimia, y consideró que estos elementos eran fundamentales para comprender la psicología humana en su totalidad. Jung propone 4 perspectivas que posibilitan el entendimiento de funcionamiento y distribución de la energía vital y el psique. Estas perspectivas son la perspectiva económica, el punto de vista dinámico estructural, la perspectiva genética y la perspectiva educativa terapéutica. La perspectiva
perspectiva económica alude a principios energéticos, es decir, de la energía vital, no solamente sexual. La perspectiva lo rige un principio fundamental, que es el principio de la totalidad psíquica y el principio de la energía psíquica, el cual nos dice que el funcionamiento psíquico es posible gracias a la energía vital. También agrega en relación a la energía vital, que es el líbido, que puede seguir un movimiento hacia adelante, que es la progresión, o hacia atrás, que sería regresión. Asimismo, puede tener un movimiento hacia afuera, que sería extraversión, y uno hacia adentro, que sería introversión. Como segunda perspectiva tenemos el punto de vista de contenidos y funciones que componen al psique consciente e inconsciente. Como tercera perspectiva tenemos la perspectiva genética, que se refiere al proceso de individualización, que es aquel proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, una unidad aparte invisible, que sería un todo. Para Jung, la individualización implicaba convertirse en una persona propia, con sus propias creencias e ideas, que podía ser distinto a lo de sus padres o la sociedad. Explicando un poco mejor el proceso de individualización, tenemos que es la totalidad e integración de la personalidad cuando se ha comprendido las diferencias de los pares contrarios, que es el inconsciente y el consciente. La individualización se refiere a un proceso de integración y consolidación del individuo psicológico. Los mandalas son una representación significativa de la armonía y el equilibrio que se logra en la individualización. Cuarto y última perspectiva tenemos el abordaje que brinda sobre el tratamiento. Ahora bien, vamos a resaltar algunas ideas generales que propone Jung, el cual nos dice que para hablar de la mente y su funcionamiento tenemos que abordar el concepto de psique, el cual parte de una idea de un sistema dinámico que se autorregula y perfecciona. También acoge el concepto de consciente e inconsciente. Él como tal no da un mapa topográfico del aparato psíquico, que hay un psique tanto consciente como inconsciente, los cuales se complementan entre sí. Explicando mejor el concepto de psique, tenemos que consta de dos esferas complementarias y opuestas a la vez, que es el psique consciente y el inconsciente. El psique consciente tiene 4. El consciente es el yo o el ego. Este afirma que la función de la conciencia es consciente, es decir, que se resume en la razón, ya que hay una interrelación entre lo discordante y la razón, lo cual comprende que lo irracional es ligado a la conciencia. Retomando las 4 funciones, que sería pensar, lo cual se refiere a la comprensión y el entendimiento; el sentir, que es la valoración efectiva; percibir, que sería captar las cosas como son; e intuir, que sería la percepción, y esto va en los órganos sensoriales. Es importante recordar que los pares de contrarios funcionan de manera complementaria, lo que tiende a la extraversión, mientras que el inconsciente va a tender a la introversión y viceversa. Haciendo un paréntesis, tenemos como concepto importante síntoma, el cual es un fenómeno de estancamiento de la energía psíquica y tiene manifestaciones tanto psíquicas como se manifiestan a través de sueños, fantasías, delirios, actos fallidos, y siendo la vía de acceso al inconsciente. Ahora pasemos al psique inconsciente. Tomamos a lo inconsciente como la sede de lo creativo y valioso. Este tiene 2 porciones complementarias, que sería el inconsciente personal y el colectivo. El personal se reduce a lo biográfico y lo colectivo a sedimentos vivenciales filogenéticos, que serían las creencias o tradiciones.
y se tiene que explicar los términos como el arquetipo. El arquetipo del inconsciente colectivo recoge lo no adulterado de la naturaleza, que para entender mejor el concepto de arquetipo, tenemos que el arquetipo es una confluencia entre los mitos y las producciones. Un complejo hace referencia tanto a contenidos del inconsciente personal como del colectivo. Existen tanto diferencias entre lo personal y lo colectivo. El complejo de inconsciente personal tiene su núcleo en el inconsciente colectivo. Es un arquetipo que se transforma en un complejo activo a partir de vivencias individuales. Los complejos unen sus raíces en la historia de la humanidad como en la historia personal del sujeto, donde suelen o pueden convertirse en patológicos. Piensa entonces que se trata de núcleos energéticos que se atraen entre sí, que no necesariamente son patológicos, incluso tienen un aspecto muy creativo e ideativo, en tanto se vinculan con el inconsciente colectivo. Entonces los arquetipos refieren al origen, a lo primordial, a lo primogenio. Jung lo definió como marcas, como patrones e imágenes arcaicas universales. Algunos arquetipos son fundamentales como la sombra, la ánima, el animus y entre otros. La energía psíquica puede trasladarse o distribuirse en dos principios, que sería el principio de equivalencia y entropía. El principio de equivalencia, pues según la cual es la cantidad de líbido presente, que pues es constante, siendo variable su distribución. El principio de entropía tiene tendencia a compensar y lograr un equilibrio dentro de la personalidad y funciones psíquicas para que la energía se encuentre distribuida de igual cantidad en todas las estructuras de la personalidad. Se puede resumir en esta teoría que pues se encuentra ligada a los conceptos que previamente explicamos, como el de arquetipo, complejo, inconsciente personal, inconsciente colectivo, y como vemos en la parte derecha tenemos un pequeño diagrama, el cual el círculo nos veríamos reflejados a nosotros, en el cual tenemos un ego, que sería la conciencia, y tenemos el inconsciente tanto personal como colectivo. Claro, esto se ve influenciado por la familia, cultura, sociedad y religión. También nosotros tenemos las proyecciones que van de adentro hacia afuera, de adentro de nosotros hacia afuera, lo cual se cubre con una máscara. Cuando se une el inconsciente personal y el colectivo, nos dan como resultado los sueños y símbolos. Tenemos la teoría energetista, que pues es de los principios opuestos o contrarios. Lo que tenemos que la vida es construcción y destrucción, o la vigilia y el sueño, o la conciencia e inconsciencia. Los polos contrarios buscan cierto equilibrio dinámico, es decir, que si no hay un equilibrio no hay ni autorregulación ni oposición. Para finalizar, tenemos las bibliografías de donde sacamos y recabamos la información sobre la vida biográfica de Jung y las aportaciones, teorías y postulaciones de él.